se tiene mucha conciencia de la violencia económica, obstétrica y de los distintos tipos de violencia, pero no se habla de la violencia eclesial y no se habla de lo difícil que es poder llegar a una mujer que ha sufrido violencia dentro de la iglesia, porque en su mayoría no creen en los psicólogos, no creen en la psicología, porque las depresiones son espíritu, que el marido te golpee es una prueba, todo al final, como te decía, se sobreespiritualiza y no hay herramientas. Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandra Rojas y formo parte del equipo de Otros Cruces. Marzo es el Mes Internacional de la Mujer, un mes en el que conmemoramos la lucha de las mujeres trabajadoras y los avances del movimiento feminista. Es una fecha que nos llama a reflexionar sobre múltiples violencias ejercidas sobre las mujeres en tanto cuerpos femeninos, identidades no masculinas y disidentes, entre otras cosas. Por este motivo, hoy queremos tocar un tema poco recorrido en general, el de la violencia contra las mujeres en espacios de fe y, para ser más precisas, en iglesias evangélicas. Me acompaña hoy nuestra invitada, que es evangélica, desde los 9 años, actriz, licenciada en Artes Escénicas de la Universidad USINF y diplomada en Teatro y Educación de la Universidad de Chile. En el 2019 se integra a la compañía La Familia Teatro y ya desde el 2020 impulsa Levitas, una obra de su autoría con la que va a obtener premios a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actriz del Medio Toda la Cultura, en Mejor Escenografía y Mejor Audiovisual en Teatro, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Pali? Súper bien, Ale, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos entonces directo a este tema que nos convoca. Cuéntanos un poco de dónde vienes, qué haces. Bueno, como tú decías ahí en la presentación, soy actriz, soy dramaturga, escribí Levitas, y dentro de la compañía La Familia Teatro, aparte de actriz y dramaturga, me desempeño también en otros cargos como gestión de proyectos, producción, etcétera, porque, bueno, aparte de hacer las obras y escribirlas y montarlas, también las producimos y las gestamos y eso. Entonces tenemos un equipo, entonces es muy diverso lo que hacemos ahí dentro del grupo. Soy mamá también, eso. Y cuéntame, ¿cómo surge la idea de abordar la temática de la violencia de género en los espacios de fe, especialmente en estas iglesias evangélicas que son del área pentecostal, desde también la visibilización en el teatro? Vemos que hay como un sentido de visibilizar ciertas cuestiones ocupando esta herramienta. ¿Y qué potencial crees tú que hay en este sentido? Como de utilizar el teatro como una forma de denuncia, tal vez. Bueno, Levita surge, contestando como lo primero que me preguntaste, surge porque, bueno, yo soy evangélica desde los 9 años, comencé a asistir a una iglesia evangélica pentecostal, como te digo, desde muy pequeña, por mis papás, y claro, a medida que iba creciendo y criándome en ese ambiente, porque uno se cría hasta mucho tiempo en las iglesias, en la semana, el fin de semana, en distintas actividades, ya sea cultos, escuela dominical, etcétera, todas esas cosas que uno vive dentro de la iglesia. Bueno, fueron surgiendo cosas a medida que yo iba creciendo que me iban incomodando de ese espacio hasta que finalmente decidí salir, porque claro, uno identifica cosas en un principio sin saber mucho y también chicas sin saber mucho como qué es lo que sucede, simplemente no te gusta ni quieres salir de ahí. Luego tú le vais poniendo nombres, vais también haciendo tu camino recorriendo y decís como, ah, sí, ok, aquí se vivía violencia, abuso. Entonces es algo que te incomodó y luego tú le vas poniendo nombre, entonces yo decidí salir de ahí. Bueno, luego ya estudié teatro y todo, hice otro camino en otra compañía y después de muchos años vino este deseo de querer mostrar esa realidad, porque en un comienzo para mí era un tema que siempre me estuvo dando vuelta, pero era muy mío, era muy, muy privado. No lo compartía tampoco en la escuela de teatro, era como que entre menos superan que era canuta mejor. Entonces era algo como muy, muy, muy piola.
y hasta que ya, como que decidí sacarlo, escribirlo, actuarlo. Entonces, claro, le propongo a Eduardo, que es mi esposo y que, bueno, director de la obra, director de la compañía desde los inicios, porque la compañía, bueno, va a cumplir ahora, este año cumple 20 años. Yo soy nuevita dentro de la compañía, pero él ya lleva mucho tiempo trabajando en esto. Entonces le propongo a él hacer esta obra, hablar este tema, preguntarnos si había alguna obra por ahí que hablara más o menos de este tema de la iglesia evangélica. Empezamos a ver y chuta, parece que no había. Siempre se habla un poco más de la iglesia católica y ese tema, algunas obras, pero así como directamente iglesia evangélica no había. Entonces decidimos comenzar nuestra investigación porque, bueno, nuestra compañía se caracteriza por eso. Hacemos investigaciones de más o menos 1 año, 2 años sobre los temas que queremos hablar. Entonces comenzamos esa investigación. Bueno, había mucho material porque yo había vivido dentro de la iglesia muchos años, pero las otras actrices no. Las otras actrices no pertenecían a iglesia, nada, no son evangélicas ni nada. Solo creen en el teatro y tienen su propia espiritualidad. Entonces no conocían de la iglesia evangélica. Entonces, bueno, iniciamos la investigación. El Lalo, si bien conocía, porque por el lado de su papá son evangélicos, entonces él de niño sí vivió un poco la iglesia evangélica. Ya después no la vivió más, era más que asistía a funerales y cosas así dentro de la iglesia evangélica, pero nunca se crió dentro de la iglesia. Entonces era yo la que más conocía ese mundo y lo que sucedía. Entonces ahí comenzamos la investigación y apuntando a la otra pregunta que tú hacías, que qué tan importante era el teatro en eso. Bueno, como te decía, nuestra compañía trabaja en visibilizar temas importantes, relevantes para la sociedad y que nos pueden llevar a reflexionar, a reunirnos, a encontrarnos en torno al teatro y a ponerlos ahí, un poco a denunciar, a poner voz en ciertos lugares y territorios en que a lo mejor no conocemos o que no está puesta la vista ahí. Y entonces no solo Levitas es una obra que habla de este tema en específico de violencia y que denuncia, sino también tenemos otras obras que hablan y que siguen esa misma línea. Entonces Levita se tomó de esa línea de trabajo de la compañía para seguir hablando de este tema que yo y bueno, y mi equipo lo tomó muy en serio, desde el diseño teatral, desde la chica que trabaja con nosotros en la Evita en audiovisual. Todos se comprometieron infinitamente con el trabajo, sin también no conocer nada, sin pertenecer a este mundo. Lo tomaron muy en serio, pusieron todo su talento y ahí fue cuando surgió Levita. O sea, claro, yo fui la idea inicial, pero detrás hay un equipo de actrices, de diseñadores, directores, músicos, que se tomaron muy en serio el trabajo y dijeron, ok, me gusta este tema, me interesa lo que se habla, entonces démosle, y ahí participaron todos y dieron lo mejor que tenían. Oye, qué entretenido eso, cuando las ideas se traducen en un equipo colaborativo y en una serie, ahí van surgiendo otras cosas, me imagino. Me has dicho muchas cosas, quiero hacerte muchas preguntas, pero ¿sabes qué? Me llamó la atención cuando supe de la obra que se llama Levitas. ¿Por qué Levitas? Bueno, la tribu de Levi, una tribu de Israel encargada de llevar el arca, encargada del servicio, de preparar todo en el altar, los sacrificios y todo. Entonces eran los que servían los levitas. Y ese significado originalmente se fue como desvirtuando. Entonces a los levitas les decían a los músicos en las iglesias. Entonces yo lo escuchaba mucho en iglesias de los músicos como, los levitas, que era como, yo creo que viene de ahí, como del origen del que sirve. Entonces en las iglesias se les nombraba a los músicos levitas
Y por eso yo dije como ya, pensando la obra, todavía no está ni escrita ni nada, ideándola con el Lalo, como, oye, ay, ¿y esto dónde podría suceder? En el coro de una iglesia, ya. ¿Y cómo le dicen a los coristas? Me preguntó el Lalo. Yo los levitas le dicen, yo lo escuché en varias iglesias. Levitas. Y ahí quedó por el nombre de levitas. Y ahí Sí, igual pueden salir muchas reflexiones en torno como a esta apropiación del significado de levitas, con que, claro, las protagonistas o las personajes son mujeres parte de un coro y hay algo sagrado también que se cuida, ¿no? Como algo o que se cuida o que hay ahí en esas relaciones, que se quiebra también. Una pregunta, ¿por qué hablar sobre violencia de género en los espacios de fe? ¿Por qué crees tú que es importante? ¿Y cuál es la relevancia de las comunidades de fe para las mujeres evangélicas? yo creo que siempre es bueno hablar de violencia hacia la mujer en todos los espacios. Siempre nosotros cuando nos presentamos con la obra, finalmente decimos como, bueno, hablemos de violencia. Claro, o sea, nosotros hablamos de un tema en específico que es la violencia eclesial, pero la excusa es hablar de violencia y creo que es fundamental hablar de esto de violencia eclesial, si ya le ponemos más la lupita más específico, porque está muy invisibilizado en espacios de fe y también afuera. A mucha gente de la que fue a ver la función no tiene nada que ver con la iglesia, no conocen la iglesia, no son evangélicos y desconocían mucho los tipos de violencia que se ejercen en los espacios de fe. Y era interesante también porque a través de mostrar este tipo de violencia, también se pueden identificar otras violencias que ocurren igual en otros espacios. Entonces, por eso siempre digo que finalmente es hablar de violencia. En los trabajos también pasa que a veces los liderazgos es todo más jerárquico y viene desde una cabeza en los hombres, viene una cabeza masculina. Entonces, es la excusa para hacer reflexionar y ver también en qué otro espacio existe violencia. Pero principalmente, claro, pues para hablar de la violencia que existe en los espacios de fe, que no se conoce, no tienen nombre, no se les pone un nombre, como, ya, sí, yo viví esto, chuta, resulta que es violencia espiritual, resulta que es violencia física, resulta que es violencia psicológica, y no tengo que hacerle caso al pastor que me dice, ore para que Dios cambie a su marido, que siempre es el ejemplo que pongo, porque es así. Ore para que Dios cambie a su marido y no vaya y denúncielo porque la está golpeando. Entonces es un poco visibilizar eso. Y creo que es importante para las mujeres porque hay muchas mujeres dentro de los espacios de fe, que un poco siguiendo la otra pregunta que me hacías, es fundamental porque las mujeres son las que llevan los espacios de fe. Hay mucha mujer, ya sea, bueno, ahora hay más iglesias en que se abre para que las mujeres lleven el liderazgo y todo, pero también desde lo más pequeño, que es hacerle las clases a los niños, el aseo, el cocinar y todo, siempre está llevado por mujeres, las que visitan los espacios, los enfermos, las cárceles y todo, también en su mayoría son mujeres. Las mujeres siempre han liderado en un trabajo territorial, en las poblaciones. Yo me acuerdo que chiquitita había una iglesia a la vuelta de mi casa y era la hija del pastor la que salía a buscar a todos los niñitos de la villa y nos llevaba a la escuela dominical, por ejemplo. Y era así, y una mujer, fue siempre una mujer en esos espacios. Nunca vi un hombre, el hombre era el pastor, el que lideraba un poco más arriba, pero las mujeres son los que llevan esos espacios. Entonces, yo creo que es fundamental porque los necesitamos, nos encontramos también, encontramos un lugar para nuestra espiritualidad. Entonces, creo que es fundamental porque somos la mayoría y somos las que organizamos y llevamos esos espacios. Sí, es como paradójico esto de la presencia tan participativa de las mujeres en las iglesias evangélicas y a su vez el grado de poder y de incidencia en las decisiones es muy bajo. Es como una paradoja que muy bien dices tú que no se conoce tanto y me encanta que lo visibilices. ¿Qué
nos puedes contar sobre los lazos de sororidad posible en estos espacios? Que sí, qué lindo porque, bueno, así también como lo muestra Levitas, en el que hay violencia entre mujeres, porque no se ve ni un hombre en la obra. La violencia que se ejerce es entre mujeres, también se dan espacios de sororidad y de acompañamiento en las distintas iglesias. Siempre digo, ya sea para bien o para mal, es como que es el punto de encuentro entre mujeres en donde en distintas etapas de la vida se pueden ir compartiendo cosas entre ellas. Por ejemplo, en la iglesia siempre se separa, se reúnen las hermanas Dorcas. Estoy siempre hablando en el contexto como de iglesia más conservadora, pentecostal, ¿cierto? Entonces, siempre están las Dorcas, cuando eres más joven, el grupo de señoritas. Entonces siempre se dan esos espacios entre mujeres y como lo que te decía antes, que son esos espacios en donde se organizan y se arma todo y en su mayoría son mujeres, se dan esos espacios. Entonces es importante, como también es importante que esos espacios sean sanos, porque como te decía, la mayoría somos mujeres y a lo largo de la vida de la iglesia se van formando en grupos, ya sea las dorcas, las señoritas, no sé qué, los grupos más chicos, de niños y todo, en su mayoría son mujeres, entonces es bueno que esos espacios sean espacios sanos. Y así también hay otros espacios de fe en los que el acompañamiento entre mujeres es súper bacán. Por ejemplo, yo el año pasado tomé un diplomado de teología feminista, entonces éramos puras mujeres que ofrece la Fundación Basti, que es de la comunidad que sé donde pertenezco. Entonces era muy bacán ese encuentro entre mujeres, poder hacer nuestras reflexiones en un espacio seguro, en un espacio protegido. Bueno, hay espacios de fe ya separatistas en donde solo se aceptan mujeres y disidencias, lo que me parece también muy bien si nos acomoda, si no nos reciben en ciertos lugares, sobre todo las disidencias que no tienen cabida dentro de la iglesia. Me parece súper sano y súper bacán que existan estos espacios en donde pues, nos sintamos seguras, apañadas y eso. ¿Cómo vives el hecho de ser feminista evangélica, hablando de estos espacios posibles de sororidad? Feminista, evangélica y actriz. Una gran combinación. Hermoso porque, bueno, hace unos días atrás hablaba con mi esposo y le hacía como esta reflexión que, claro, como que yo entré al feminismo y abracé esto, también comenzando desde otro grupo de mujeres donde teníamos una obra de teatro que era muy linda, que era para mujeres, en donde hacía una reflexión de todos los ciclos de la mujer, por todas las etapas en las que pasamos, era muy bonito. Y ahí también fue como mi primer encuentro en donde aprendí harto también con las chiquillas y reflexionábamos. Pero claro, sentía que en mi caso era el inicio y era algo como súper general. Era como, ¿dónde está lo mío? Como quiero encontrar como algo más. No sabía qué, pero quería encontrar algo más. Y siento que con Levitas es como que tomé mi lugar, mi trinchera, mi camino. Bueno, mi trinchera siempre ha sido el teatro, visibilizar temas desde ahí. Pero ya tocando este tema fue como, ya, este es mi lugar. Este es mi lugar, desde aquí tengo que hablar, este es mi origen, siempre lo digo, acá pertenezco. Y desde aquí quiero hablar, ya sea para bien y para mal, hablar desde este origen, cuestionemos las formas, veamos lo que estamos mal, veamos lo que estamos bien. Entonces, comenzar desde ahí fue bacán, abrazar ahí eso fue bacán y decir como ya, este es mi lugar, como evangélica, feminista y actriz. Entonces, ocupando todo eso, bueno, ayudemos, visibilicemos y encontrémonos. Sí, te lo preguntaba porque la obra es muy amable en el trato de la violencia. Es amable, es tierna, hay espacios de
de reflejar que no solamente en los espacios evangélicos es una interminable ida al infierno si eres un pecador o una pecadora, sino que también desde esos mismos espacios pueden articularse formas de querer a la otra persona, de comprenderla o de hacer comunidad justamente. Entonces, claro, esa mezcla que tienes tú del teatro como tu trinchera, como hablabas, no sé si cuando llegaste o al principio de esta entrevista, que el teatro era como, tenía ese sentido de comunidad y que se ve muy reflejado, o al menos yo lo veo muy reflejado en la obra, y en la manera en que se trata este tema y esta problemática de la violencia hacia las mujeres en espacios pentecostales. Como muy interesante, te felicito, como me encantó. Em, ¿Tú qué crees que falta para que se pueda erradicar la violencia de género en las iglesias evangélicas? Más obras de teatro en donde se puedan hablar estos temas que no sea dentro de las iglesias. Porque claro, pues Nevita tiene eso, que mucha gente que no pertenece a la iglesia la vio y dice como, oh, no tenía idea que pasaba esto, o me sorprende, etcétera. Y por supuesto un trabajo en las comunidades de fe. Bueno, nosotros siempre lo hablamos en los conversatorios. En la iglesia evangélica pasa que hay una sobreespiritualización de las cosas, entonces como, oh, sí, siento que tengo que abrir una iglesia, voy y abro una iglesia en la casa, invito a toda la gente, no tengo manejo de grupo, me faltan ciertas herramientas y en eso puedo hacer mucho daño a una comunidad. Entonces siento que para erradicar la violencia, yo creo que tiene que haber una preparación básica de las personas que lideran esos espacios, mínima, para poder llevar el liderazgo de una comunidad o un grupo de gente. Entonces no puede ser que solo porque tengo un llamado divino puedo ir y poner una iglesia, porque en eso puedo hacer mucho daño. Y a veces no nos damos cuenta del daño tan grande que provocamos. A nosotros nos pasó, bueno, nos pasa cada vez que presentamos Levita que la gente se nos acerca después de la función o nos escriben y nos dicen como a mí me pasó eso, a mí me echaron de la iglesia. Yo era así y no me permitieron ser así. No, a mí me dejaron afuera. Y a veces creemos que son cosas mínimas, así entre comillas, pero dañan profundamente a una persona. Entonces muchos también decían como ahora veo levitas y aquí como que cierro un ciclo. Entonces, claro, como digo, visibilizar para afuera y hacer un trabajo en las iglesias, que de parte también de los gobiernos de turno se tome conocimiento de las violencias y de la violencia eclesial. La otra vez en una función lo decía, se tiene mucha conciencia de la violencia económica, obstétrica y de los distintos tipos de violencia, pero no se habla de la violencia eclesial y no se habla de lo difícil que es poder llegar a una mujer que ha sufrido violencia dentro de la iglesia, porque en su mayoría no creen en los psicólogos, no creen en la psicología, porque las depresiones son espíritu, que el marido te golpee es una prueba, todo al final, como te decía, se sobreespiritualiza y no hay herramientas. Entonces las mujeres también cuando ya llegan o deciden separarse, que también es súper castigado en la iglesia, es difícil confiar en una profesional, en una psicóloga que te pueda orientar y te pueda ayudar. Entonces creo que es fundamental primero hacerlo visible en las iglesias, luego afuera y luego en los gobiernos y con políticas públicas en los que de verdad haya un control dentro de las comunidades de fe, de cómo se está llevando a cabo, cómo funciona, de todo, ya sea del manejo de gente, económico, de plata, de todo, que se pueda controlar y ver cómo van esos espacios de fe. Existen también en muchas iglesias, no sé, terapias de conversión, que hasta hace poco estaban prohibidas como en la psicología, en la psiquiatría, se prohibieron, pero dentro de los espacios de fe todavía eso se da. Entonces, ni hablar de las disidencias, la violencia que sufren dentro de esos lugares porque están esperando que Dios te saque los espíritus o te cambie o te quite el pecado, etcétera.
todo lo que podemos ver dentro de esos espacios. Entonces, creo que se tiene que visibilizar y claro, nosotros lo hacemos desde el teatro y así, no sé, Basti, por ejemplo, que lo hace ayudando a mujeres que sufren violencia en los contextos eclesiales. Entonces me parece que sí, desde todos lados se tiene que visibilizar, pero principalmente dentro de los espacios de fe, que se hable de violencia, que se conozca. Hay muchas mujeres que no conocen. Entonces viven situaciones que a veces ni siquiera les ponen un nombre y tienen nombre y apellido y son violencia. Sin duda es un desafío abordar, como decías tú, como una política pública, la intervención tal vez a estos espacios que son muy cerrados y que es muy difícil entrar en el discurso cotidiano, como que hay muchas cláusulas para que se pueda meter un poquito el discurso o la visibilización de las distintas violencias que sufren las mujeres en estos espacios, pero me parece muy bien apelar también a que hay una capacidad pública para poder llevar a cabo este combate a la violencia de género dentro de los espacios de fe. Por último, la última pregunta tiene que ver como con los aprendizajes. ¿Qué huellas o aprendizajes más importantes te dejaron dirigir esta obra? Bueno, yo creo que principalmente el aprendizaje me sucedió a mí luego de escribirla, porque yo la escribí, la actuó y el Lalo la dirige, el director. Y yo creo que, bueno, el aprendizaje un poco hacer esta reflexión primero desde uno, de todo lo que uno vivió dentro de la iglesia, cómo tomar eso y presentarlo en una obra de teatro, porque a mí igual me daba mucho pudor. Yo sentía que cuando la estaba escribiendo yo le decía al Lalo que él, bueno, me acompañó en todo ese proceso de escritura, porque él es dramaturgo también, él ha escrito las obras de la compañía. Esta es la primera escritura femenina que comencé yo, entonces las otras él las había escrito, entonces él me guió mucho. Yo le decía como, chuta, estoy hablando temas súper heavy que se viven dentro de la iglesia, siento que me estoy pelotando, estoy hablando cosas súper íntimas de mi origen, entonces ir asumiendo eso también fue un tremendo aprendizaje para decir, sí, pues, esta soy yo, de aquí vengo, este es mi origen, que bueno, el libro de ahí se publicó, la obra, y desde aquí del teatro quiero hablar, entonces para mí fue un aprendizaje súper grande. Después el presentarla en los distintos lugares, conversar con la gente, cada vez iba nutriendo más el trabajo, no solo a mí, a las demás actrices, a todos en realidad. Era como saber lo que provocó Levitas, que siempre digo, para bien o para mal, ha sido un tremendo aprendizaje. Es como, ok, desde aquí tenemos que trabajar para la gente que nos censuró en Nuevo Imperial, como para la gente que nos abrazó en Bio Bio. Ha sido súper fundamental todo eso y hemos aprendido mucho. Nos ha llenado, a mí me ha llenado mucho, en realidad todo el equipo, después de las funciones, escuchar a la gente en los conversatorios, para nosotros pero ha sido un aprendizaje tremendo. Esperamos que siga, Levita está recién y se tiene que mostrar en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo, donde no solo acá en Chile, sino que las violencias en Latinoamérica eclesiales, en la iglesia, se viven, no es solo acá. Entonces, sí, mucho aprendizaje. Muchas gracias, Pali. Me encanta terminar esta entrevista como con una sensación esperanzadora de que hay gente que está visibilizando estas temáticas y me gusta mucho saber también que has sido pionera en muchas cosas de tu vida, desde una mujer feminista, evangélica, actriz, dramaturga, la primera que hizo una obra escrita en su compañía de teatro. Y sin duda eres un ejemplo. Yo creo que eso es lo esperanzador para chicas que están ahora en las iglesias y en comunidades de fe, que de alguna manera les puede llegar este documento
y puedan hacer un clic y que en el futuro también de aquí a 5, 10, 15 años sea un tema mucho más recurrente. Yo creo que es un granito de arena, ¿no es cierto? Como esa metáfora, pero también creo que es una roca lo que has hecho, como creo que tiene mucha potencialidad. Entonces te agradezco mucho, también en nombre de mis compañeras y compañeros de otros cruces que nos ha gustado mucho la obra y esperamos que sí, se siga dando, pasando, reproduciendo y que en la presencialidad la gente también la pueda disfrutar porque es una muy buena experiencia.